Bienvenidos una semana más a este programa Flash Empresas. Hoy tenemos una edición especial. Estamos acabando el año y vamos a aprovechar para analizar el mercado financiero de este año que acaba 2025 y el que va a comenzar el 2026. Para ello tenemos con nosotros a Roberto Hernández, responsable de mercados de banca privada de BBVA en España. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo se ha presentado este 2025 en los mercados financieros y qué podemos esperar del próximo año? Bueno, el año 2025, si te parece, hacemos un poquito de retrospectiva y bueno, el año 2025 yo te diría que en general se han cumplido nuestras previsiones que apuntaban hacia un escenario macroeconómico de desaceleración suave y ordenada, donde es verdad que tuvimos esa irrupción arancelaria que fue un shock, tanto para las cadenas de suministro como para los mercados financieros en general, y donde bueno, pues hemos visto pues bastante resiliencia por parte de las principales economías desarrolladas. Sorprendente, ¿no? Yo aquí te diría que el principal factor para este buen dinamismo, ¿no? Dentro de los mercados desarrollados, fundamentalmente lo tenemos en el sector servicios, que es uno de los principales pilares de las economías desarrolladas y que además cada vez gana más peso. Y regionalmente, si nos vamos a la parte norteamericana, pues ahí sí que es verdad que hemos podido ver cómo la desaceleración suave, esquivando cualquier tipo de recesión, ha seguido en marcha, y donde sobre todo la fortaleza del mercado laboral en la primera parte del año, no así en esta última mitad del año 2025, donde se empieza a ver un poco signos de fatiga en el mercado laboral, pero sobre todo la parte del consumo norteamericano, bueno, pues ha apuntalado un buen año desde el punto de vista de crecimiento en Estados Unidos, y aquí en Europa, pues sin embargo, el escenario ha sido mucho más heterogéneo, ¿no? Hemos tenido a España, que como bien sabes, bueno, es ahora mismo campeón, ¿no?, del crecimiento en Europa, y otras regiones, como es el caso de Francia e incluso Alemania, bueno, pues que han ido encadenando trimestres en positivo, trimestres en negativo, es decir, en definitiva, estancamiento económico. Mientras que China, bueno, pues ha seguido con esas medidas de impulso fiscal y también monetario, precisamente, sobre todo para tratar de minorar el golpe arancelario que le ha asestado Estados Unidos. Se temía al principio del año, precisamente por los aranceles, un año duro, pero al final se ha resistido bastante a esa incertidumbre. ¿Ha sorprendido o es que había buenos fundamentos? Sí, bueno, yo creo que aquí ha sorprendido, ¿no? Desde ese gran anuncio de aranceles recíprocos y el golpeo bursátil durante los meses de abril, ahí lo que hemos visto es que al final la administración Trump es una negociación de máximos, y a partir de este momento, bueno, pues va renegociando tratados. Y aquí, para que te hagas una idea, el arancel medio hace aproximadamente 3 meses se situaba en torno al, creo recordar, del 18% aproximadamente, y sin embargo el efectivo es incluso 3 o 4 puntos por debajo, en torno al 14%. Y esto es porque muchas empresas consiguen esquivar los aranceles a través de acuerdos de libre comercio, que por ejemplo que hay con México, todas las autopartes automovilísticas que importan. Entonces, bueno, pues el impacto arancelario no ha sido tan grave como se temía, ¿no? Y además en el comercio mundial, pues las cadenas de distribución han sabido reorientarse. Por ejemplo, gran parte de las exportaciones chinas que iban hacia Estados Unidos, pues las han reorientado hacia otros socios comerciales en Asia o incluso también en Europa, ¿no? Para el 2026 podemos esperar una situación también de incertidumbre. Bueno, Trump nunca sabremos qué es lo que va a decidir esta mañana, con lo cual siempre lo va a haber, ¿no? O va a ser más tranquilo. Bueno, yo creo que debería el entorno geoeconómico, geoestratégico, debería de ser un poquito más benigno, puesto que la administración Trump se enfrenta a las elecciones en noviembre, las de medio mandato, el midterm, con lo cual, bueno, pues esas medidas tan problemáticas o que tanta incertidumbre generan, pues no deberían de formar parte de nuestro día a día en el año que viene, en el 2026, ¿no? Para Estados Unidos pensamos que debería de crecer pues un poquito en la misma situación que este año, en torno al 2%, que es el crecimiento potencial que tiene Estados Unidos. Y para Europa, pues podríamos ver un crecimiento también
del entorno del 1,3% aproximadamente, también bueno, pues ligeramente por encima del potencial, con la particularidad de que, igual que este año 2025, pues uno de los principales enfermos en Europa ha sido Alemania, pues el 26, y a raíz del cambio de gobierno que se produjo este año, deberíamos ver pues una gran inversión en todo lo que es el mundo de las infraestructuras y de la defensa, ¿no? Que debería de bueno, pues, sumar crecimiento destacado en el caso de Alemania, ¿no? Y si nos vamos a la parte de inflación, muy ligado con lo que comentabas de la parte arancelaria, pues este año 2025 lo que hemos visto ha sido pues una inflación que ya se ha situado en los niveles objetivo de los bancos centrales, del Banco Central Europeo, en torno al 2% en Europa, y de ahí que también el Banco Central Europeo durante la primera parte del año bueno, pues haya evolucionado hacia esa descompresión en términos de política monetaria, de normalización del precio del dinero, y sin embargo en Estados Unidos, bueno, pues porque también partía de unos niveles de inflación más altos, pero sobre todo también como consecuencia de las políticas fiscales que le han metido, ¿no?, gasolina a esos precios, a esa inflación, pues hemos visto cómo no ha sido hasta esta recta final de año donde han podido volver a bajar tipos de manera un poquito más acelerada, ¿no?, con esta última baja de tipos en la reunión del 10 de diciembre, ¿no? Y para el 2026, bueno, pues aquí lo que observamos es que si todo va sobre raíles, que es nuestro escenario central, el Banco Central Europeo no debería de tocar los tipos de interés, puesto que ya estén en ese objetivo. Si los toca sería por un mal motivo, mientras que en Estados Unidos la Reserva Federal, pues probablemente a partir de esta última bajada encare la primera parte del año 26, los primeros 6 meses, tomándole nuevamente el pulso a la actividad económica, al mercado laboral, a los precios, para, bueno, más cerca de la segunda parte del año, probablemente volver a bajar el precio del dinero. Nosotros pensamos que cercano a su tipo neutral, que estaría en torno del 3,25%, es lo que estamos manejando. ¿Cómo se ha comportado este año la renta fija y la renta variable? ¿Ha funcionado mejor la bolsa o mejor bonos y ese tipo de inversiones? Bueno, ya sabemos que el año es muy largo, entonces la foto finish yo creo que no hace justicia a la cantidad de incertidumbres y de movimientos en los precios que hemos visto en los activos financieros, ¿no? Si recuerdas, la primera parte del año vimos un claro mejor comportamiento de la bolsa europea frente a la norteamericana, y sin embargo, a partir de mediados de año aproximadamente, hemos visto como nuevamente la bolsa norteamericana le ha pasado por la izquierda de la europea, quizá no tanto por demérito de la europea, que también ha tenido un cierto lastre, como es el caso de la evolución del euro-dólar, que ha penalizado, ¿no?, a todas las compañías europeas exportadoras, esa fortaleza del dólar, perdón, del euro. Pero sobre todo aquí el driver que hemos visto ha sido, bueno, pues el ingente apetito por el superciclo de inversión en inteligencia artificial, ¿no? Y donde los índices norteamericanos, el S&P 500 o el Nasdaq tecnológico, bueno, pues son los abanderados, ¿no? Con lo cual, la foto de final de año pues, es extraordinaria en términos de subidas de rentabilidad, ¿no?, de los precios tanto de la bolsa norteamericana como de la europea, ¿no? Y la española particularmente. Bueno, y la española particularmente, claro, porque efectivamente poco se habla de la española, pero sí, el IBEX 35 lo tenemos con una rentabilidad acumulada que, si no me falla la memoria, ahora mismo estaría por encima del 40%, ¿no? Es de los mejores índices de los mercados desarrollados, ¿no? Y aquí fundamentalmente, pues si estábamos hablando de todas las temáticas de inteligencia artificial que han apuntalado las subidas de la bolsa norteamericana, aquí, sobre todo la parte de los bancos, las financieras, pues han sido las que han, sobre todo, tirado del carro del selectivo español, ¿no? Una última pregunta. Para el año que viene, ¿esperamos que se mantenga esta perspectiva, o la crisis o las dudas sobre la inteligencia artificial van a marcar mucho, si no pasa algo en los días que nos quedan de año? Soluciones de algunos conflictos pueden marcar.
no sé, ¿cómo se ve? ¿Qué riesgos puede tener y qué bondades puede tener? Sí, bueno, nosotros para hacer un poco las previsiones del año que viene, nos gusta no fijarnos quizá tanto en las valoraciones, que es donde ahora mismo está muchas veces el foco, y es en esos precios exigentes de determinadas compañías que cotizan con valoraciones exigentes. Nosotros hacemos más bien un ejercicio de beneficios, que es al final el motor sano por el que debería subir una acción. Y a nosotros en nuestro ejercicio de beneficios lo que preveemos es pues subidas de beneficios en el Standard & Poor's 500 del entorno del 9%, del tecnológico Nasdaq en el entorno del 14% y para Europa pues un poquito menos, ¿no? En el entorno del 7%, esa subida de beneficios, ¿no? Con lo cual, si a eso le metemos también la parte de dividendos, pues podríamos estar hablando del clásico subida de bolsas del entorno del 10%, ¿no? Y no lo he comentado antes, pero la parte de renta fija yo creo que debe de seguir teniendo un buen año con esas previsiones que hemos descrito anteriormente, estabilidad por parte del precio del dinero aquí en Europa y bajadas de tipos, que es bueno, pues un gran catalizador, ¿no?, para la evolución de la deuda en Estados Unidos, debería de ser bueno, pues, otro de los motores de crecimiento de los activos financieros, sobre todo para los perfiles más conservadores en el próximo año 2026. Pues muchas gracias, Roberto Hernández, por habernos analizado cómo se ha transcurrido el año para los mercados financieros y qué puede venir, y habernos orientado de cara a tomas de decisión en futuras inversiones. Muchas gracias, Roberto. Un placer, muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes. Ahora les dejamos con nuestro experto que nos analiza la situación de los mercados durante esta semana. La semana pasada la Reserva Federal cumplió con el guión, bajó 0,25 sus tipos de interés, los dejó en el rango de 3,50 a 3,75% y bueno, no se le dio mayor importancia al discurso del presidente saliente de la Reserva Federal, ya que el nuevo que vaya a entrar va a seguir los dictados de una política monetaria muy relajada, bajadas de tipos de interés en la medida que se lo permitan, y quien se lo tiene que permitir es la economía, y el gran indicador va a ser el bono, tanto el de 10 años como el de 30 años en Estados Unidos. El de 10 años hoy por hoy no está dando ninguna señal, está en un entorno estable entre el 4 y el 4,20%, pero el 30 años sí está empezando a mostrar una cierta cautela, no podemos hablar más que de cautela, porque sus rentabilidades han escalado desde niveles del 4,50, 4,60 hasta la cercanía del 4,80. No es preocupante, pero desde luego sí está marcando una cierta alerta con respecto a cuánto hueco hay para bajar el tipo de interés en el año 2026. En otro orden de cosas, tenemos que destacar los máximos de las bolsas mundiales. No tenemos noticias muy importantes que estén descontándose, si acaso alguna decepción en el mundo de la tecnología con Oracle, pero de verdad sí en el índice presionado al alza, euforia compradora, sobre todo porque nadie se quiere perder este rally antes de fin de año. La semana entrante va a estar marcada por una avalancha de datos macro, todos aquellos datos macro en Estados Unidos que no se publicaron como consecuencia de esta realización pública cerrada, bueno, pues van a ir aflorando poco a poco el mercado y este lo irá digiriendo. Al final el saldo no lo tiene que marcar lo que vayamos, cómo sumar los mercados, pero pensamos que no va a haber grandes diferencias con lo que respecto a ahora.